encontramos acá el tabernáculo, ¿verdad? Y bueno, la primera parte del tabernáculo encontramos el atrio, luego encontramos el lugar santo y más atrás el lugar santísimo. Las tres puertas, la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. En cada uno de estos recintos del tabernáculo encontramos diferentes cosas. Encontramos el altar de bronce, la fuente, que están dentro del atrio. Encontramos en el lugar santo, encontramos el candelabro, la mesa. Encontramos luego el altar de oro y en el lugar santísimo encontramos el arca. Y como ya mencioné, para cada uno de estos lugares encontramos una puerta. La primera es la puerta del atrio, la segunda es la puerta del lugar santo y después la puerta o velo, ¿verdad?, que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Bien, vamos a estar hoy comenzando en el capítulo 27. Capítulo 27 de Éxodo. Éxodo capítulo 27, verso 9. al 19. Del 9 al 19 dice el atrio del tabernáculo, que es lo primero que encontramos, ¿no? De repente no es el orden como está en nuestras Biblias, pero el orden que usted va a encontrar cuando va a ver el tabernáculo va a ser justamente el atrio. Lo primero que se va a encontrar es con el atrio, ¿no? Después vamos a ir al altar de bronce que está en el verso 1 al verso 8. Pero del verso 9 al 19 lo que encontramos es justamente el atrio, que es todo ese espacio, todo ese recinto ahí, donde está justamente el altar de bronce, donde está la fuente, ¿verdad? Pero cada uno de estos elementos vamos a ver ahora por separado. Acá vamos a encontrar justamente lo primero que vamos a hablar va a ser sobre el atrio. Dice el versículo 9, dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Dice: al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Y el verso 19, después te lee todos estos textos en su casa, dice, verso 18, 18, dice: la longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Cada uno de estos elementos lo vamos a ir viendo poco a poco y usted va a ir entendiendo poco a poco qué era el tabernáculo, ¿verdad? El atrio, pero vamos a detener un poquito en el atrio. El atrio era el recinto cerrado, ¿verdad?, que estamos mirando ahora, o patio, en cuyo interior se encontraba el tabernáculo con todos sus muebles, así como la fuente y el altar del sacrificio que mencionábamos ahora. En este recinto es donde se llevaban a cabo los sacrificios y ofrendas por el pecado. Si los viéramos de lejos, bueno, veríamos una valla de lino blanco tendida sobre sólidas columnas, que era lo que veíamos ahora acá, por ejemplo, en la primera hoja de esto que usted ve acá. Eso, si se mira de lejos, lo que se vería serían toda esa valla que encierra lo que es el tabernáculo, ¿verdad?, de lino torcido, dice, o lino blanco, ¿no? No sé si la otra ilustración está un poquito más grande. Sí, justamente, acá también se ve perfectamente
ese rectángulo blanco que ahí vio, eso justamente es lo que esa valla que estaba impidiendo que se viese el interior del tabernáculo. Estas cortinas o valla blanca nos hablan del testimonio exterior y público que deben tener aquellos que componen la casa de Dios. Así mismo podemos ver en él al mismo Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra, manteniendo una vida pura y limpia, como nos representan estas cortinas de lino blanco. Para darnos una idea, hermano, de cómo era el atrio, es necesario que conozcamos cómo era su tamaño, así como saber de qué estaba hecho. Todas las medidas del tabernáculo son muy importantes, así como cada material usado tiene un gran significado espiritual. Las medidas dadas por Dios también la tienen, ¿verdad? Y vemos en el versículo 18 que acabamos de leer, la longitud del atrio será de 100 codos. El codo era 45 centímetros, equivale a 45 centímetros. Y dice, dice, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, porque era un rectángulo. Y la altura de 5 codos, estamos hablando de 2,25 metros de altura. Todas las medidas del tabernáculo son muy importantes, así como cada material usado, ¿verdad? Tiene un gran significado. Su altura, como decíamos, de 5 codos, 2,25 metros. Nadie podía ver, esto era porque nadie podía ver lo que ocurría en el interior del tabernáculo. Tan solo se podía ver la parte exterior del tabernáculo que asomaba por encima del atrio, que presentaba un aspecto poco atractivo para estar recubierto, porque estaba recubierto de pieles de tejones, como dice en el capítulo 26, verso 14. Dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Esto que ve acá era lo que se veía de lejos, ¿no? La parte del tabernáculo, la parte de más adentro. Lo demás, que las vallas que había al frente, ¿verdad? Y a los costados, no permitían que se viera en su totalidad, impedían eso, que se viera, ¿verdad? El que no ha entrado, ¿verdad?, donde Dios vive, como en este caso, aunque hoy sabemos que Dios vive en nuestros corazones, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del tabernáculo, y los que no conocían qué significaba el tabernáculo, porque el tabernáculo, su significado era tienda de vivir, ¿verdad? Bueno, es el tabernáculo que Dios mismo dio las medidas, las instrucciones para que lo hicieran, ¿verdad? Era justamente con el propósito de que Él iba a morar ahí. Bueno, el que no conocía cuál era el propósito, no iba a entender, por supuesto, para qué estaban haciendo aquello. Como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 1, verso 18 al 23, son locura. Lo que estaban haciendo ellos, para muchos podría parecer locura, ¿verdad? Pero era parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Tremendo, ¿verdad? También encontramos las cortinas, esta de lino fino que estamos hablando ahora en el verso 9, que comenzamos leyendo ahí. Las cortinas del atrio estaban hechas de lino torcido o de lino fino, dice en algunas versiones. Eran unas cortinas muy blancas, que se veían de lejos y nos hablan de pureza. Y hablan de que a ese lugar justamente donde Dios iba a morar, ¿verdad?
no podía entrar nada inmundo, nada impuro. Tremendo, ¿no? Estas cortinas hablaban entonces de pureza. Estaban como diciendo, ¿verdad?, entrada prohibida. Para el pueblo que estaba justamente recibiendo la ley, que estaba recibiendo justamente esa instrucción para hacer el tabernáculo, era muy importante y era indispensable la pureza para poder estar delante de Dios. Estas cortinas, ¿verdad?, que estamos viendo acá, nos hablan, ¿verdad?, también de que la casa de Dios y su atrio deben estar claramente separados de todo el ambiente exterior. La blancura de las cortinas revelan que no debía entrar en este recinto ninguna cosa manchada, como en la Nueva Jerusalén. ¿Verdad? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21, verso 27? A ver si alguno lo encuentra y lo lee, el último libro de la Biblia. Allí tampoco va a entrar nada inmundo. Amén. De hecho, nosotros que vamos a morar en la Nueva Jerusalén, nos estamos preparando, ¿verdad? Y estamos lavando nuestras vestiduras todos los días. Amén. Con la sangre de Jesús. Cada vez que venimos al Señor y reconociendo nuestros pecados, estamos siendo limpiados. ¿Qué dice aquí Apocalipsis capítulo 21, verso 27? ¿Alguien que lo lea? 21, 27. Sí. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Qué tremendo, ¿no? También esto ilustra nuestra vida también, ¿no? O sea, el creyente como casa de Dios, porque el tabernáculo también habla de nosotros, que somos también casa de Dios. Nuestra vida es como un tabernáculo también, ¿verdad? No debemos de permitir que entre nada inmundo o sucio en nuestra vida, ¿verdad? Sino que debemos mantenernos separados o vivir una separación constante de todo lo impuro, de todo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Alguien ha dicho, bueno, en nuestra cabeza pueden volar muchos pájaros, pero lo importante es que no hagan nido, ¿verdad? Y cuántas cosas a veces andan volando por ahí, pero lo importante es que no hagan nido, amén, que nos mantengamos siempre con un corazón limpio delante del Señor. También encontramos, además de las cortinas, encontramos lo que sujeta a las cortinas, que son las columnas. Esas columnas que, en verso 10 dice, sus 20 columnas y sus 20 basas, que son donde se fundan el fundamento de las columnas, ¿verdad? Las basas vendrían siendo como el fundamento. Dice, serán de bronce. Dice, los capiteles de la columna y sus molduras de plata. Las columnas, tenemos que tener en cuenta que el atrio tenía 56 columnas que sostenían los 126 metros de cortina. Esas que vemos todo alrededor, en ese rectángulo, bueno, había 56. Había 20 en el lado más ancho, ¿vio? 20 por cada lado más ancho, son 40, y habían 8 al final, o sea, a la parte de atrás, vamos a decir, como si fuera la parte de atrás, acá de la iglesia, y 8 al frente. 40, es fácil sacar la cuenta, ¿no? Y 16, 56, ¿verdad? Cada columna se posaba sobre una base de bronce, dice. Y encima de cada columna había un capitel de plata, y cada capitel era unido al otro por medio de las molduras que eran de plata. Así vemos que todas las columnas estaban unidas entre sí por medio de las molduras de plata para sujetarse, para que no se viniera abajo aquella construcción. El bronce sobre el que se apoyaban las columnas nos habla de juicio. Esto nos enseña que cada creyente, cada cristiano, cada uno de nosotros,
que hemos de estar fundados sobre Cristo. La plata de los capiteles y moldura nos hablan de redención. La plata usada acá para hacer las bases, para hacer ese fundamento, para las columnas, provenía del rescate. ¿Qué era el rescate en aquel tiempo? El rescate era tenía que ver con lo que cada varón de mayor de 20 años aportaba. Es decir, todos los hombres de Israel, todos los que comprendían el pueblo mayor de 20 años, tenía que ser contado. Y para poder ser contado tenían que dar el precio de su rescate en plata. Por eso la plata habla de redención o rescate. Tremendo, ¿no? Nosotros también hemos sido rescatados. Para poderse contar dentro del pueblo de Israel, tenían que pagar esas 20 piezas de plata, creo que cada varón mayor de 20 años. 20 o 30 piezas, algo así es. Nosotros también hemos sido rescatados y ahora formamos parte, no de este Israel que estamos hablando hoy, sino del Israel espiritual, que es la iglesia, y no con plata, ni con oro, dice la palabra de Dios, sino que hemos sido rescatados o comprados, porque rescate quiere decir eso, con la sangre preciosa, dice Pedro, en el capítulo 1, verso 18, de Cristo. ¿Amén? Amén. Qué bueno, ¿no? Bueno, así cada columna estaba unida a la otra. Los creyentes también estamos unidos entre sí, formando un todo, como dice Pablo a los Corintios. En el 1 Corintios, capítulo 12, versos 12 y 13. Al que dice ahí, alguno que lo encuentre ese texto, 1 Corintios 12, verso 12 al 13, así todos participamos y no nos cansamos, o no nos dormimos, yo qué sé. Verso 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros, siendo muchos, ¿verdad?, forman un solo cuerpo. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, por medio de la redención, que es por el sacrificio de Cristo, hermanos, hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gloria a Dios, ¿no? Dice Pablo también a los Corintios, en el capítulo 1, verso 30, dice: más por él, puede decir por Cristo, estáis vosotros en Cristo. Gloria a Dios. También encontramos ahí, a la entrada mismo, vamos a encontrar la puerta del atrio. Esto que usted encuentra acá al principio es la puerta. Versículo 16 del capítulo 27 dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, dice, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de lino blanco, ¿verdad? Y de obra de recamador. Sus columnas son 4, con sus 4 basas que ya hemos visto, ¿verdad? Después de haber visto entonces el atrio, llegamos hasta el lado oriente, hasta el lado oeste o el oriente, donde se encuentra una hermosa puerta en el centro del atrio. La puerta era la única manera de obtener acceso a Dios, en este caso al tabernáculo, y en otras palabras, a Dios, que sabían que moraba allí, ¿verdad? El hombre puede, o el ser humano, ¿verdad?, puede preguntarse por qué solamente una puerta. Bueno, todo era obra de Dios, todo fue provisto por Él, ¿verdad? Y como soberano tenía el derecho de hacerlo como quisiera, como dice Daniel, capítulo 4, verso 35.
Esta puerta nos habla de Cristo, quien murió por nuestros pecados, quien resucitó por nuestros pecados, quien pagó el precio por nuestros pecados. Gloria a Dios. Él abrió un camino para que nosotros podamos entrar. Gloria a Dios. Bueno, esta puerta, hermano, esta puerta tendrían que, si querían presentarse delante de Dios, tienen que pasar por esta puerta. Hoy también, si el hombre, genéricamente hablando, el varón, la mujer, quiere encontrarse con Dios, quiere estar a cuenta con Dios, tiene que entrar por esta puerta que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esta puerta, digamos, es una puerta amplia. Es una puerta de amor. Una puerta donde Dios manifiesta su amor. La anchura del amor de Dios es lo que toca al pecador. Y aunque el pecador se pregunte, me admitirá, me recibirá, porque muchos dicen, ¿será que Dios me recibe? Bueno, la palabra de Dios dice que sí. En Juan 3:16 dice, bien conocido el texto, que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Si habrá amado al mundo, que envió a su Hijo. Amén. Para dar su vida al rescate por nuestras vidas. Gloria a Dios. Es una puerta entonces amplia. La puerta de la gracia, gloria a Dios. Del favor, de la misericordia de Dios. Por esta puerta, ¿verdad? Dios les estaba diciendo, la entrada está libre, pueden entrar, ¿verdad? También a través de Cristo Dios nos está diciendo y está diciendo a todo aquel que lo quiera recibir, la entrada está libre, podéis entrar. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Esta puerta era para todos, no era solamente para alguno, era para todos. No era de madera ni de metal, era tan solo una cortina que hasta un niño podía entrar, la podía atravesar. Amén. Amén. Gloria a Dios, no importaba tampoco la condición social, era igual para el príncipe como para el mendigo, el anciano como para el niño. El único impedimento para atravesar esta puerta era la persona misma. Era su propia decisión de entrar o no. Es como hoy, la puerta está abierta, pero es la persona la que tiene que decidir. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la puerta y por Él puede entrar entonces cualquiera. Gloria a Dios. No hay impedimento. Nadie puede decir, ¿será que me recibe? Jesús dijo que el que a Él viene es el que no le echa fuera. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿no? Y si será maravilloso, ¿verdad? Que entró por esta puerta el ladrón del Calvario. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, cuando aquel ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció, en otras palabras, ahí estaba reconociendo que era necesitado de Jesús. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Por esta puerta entró también Saulo el fariseo, que después llegó a ser ¿quién? El apóstol Pablo. Y tanto uno como otro, y tantos otros que podríamos mencionar, ¿verdad? Todos fueron ¿qué? Salvados. Gloria a Dios. Esta puerta dice que era bella, versículo 16 del capítulo. Bueno, los colores acá, los colores estos que vemos acá indican que era algo hermosa la puerta, era muy hermosa. Era una puerta hermosa, era una puerta que invitaba a entrar. Estaba bordada en 4 colores, azul, púrpura, carmesí y lino blanco. Lino torcido quiere decir lino blanco. Los mismos colores que los velos y la cortina del tabernáculo. Estos colores nos hablan de la persona del Señor Jesús. ¿Sabe que
Ningún querubín, ¿sabe qué es un querubín? Es un ángel. Impedía el acceso al arca, como lo hacía en la entrada del jardín del Edén. ¿Se acuerda? Que cuando entró el pecado, cuando Adán, ¿se acuerda que lo veíamos en Génesis? Que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios. Y por la desobediencia de ellos entró el pecado, entró el castigo, entró la muerte, entró la enfermedad. ¿Y fueron qué? Expulsados, ¿de dónde? Del jardín del Edén. Y dice que allí Dios puso un ángel que no permitía que volvieran a entrar allí. ¿Se acuerda de eso? Después lo lee si quiere, Génesis 3, verso 24. Sin embargo, acá, la entrada al atrio, Dios no puso ningún ángel impidiendo la entrada. Hoy tampoco no hay ningún ángel que impida, ningún ángel o querubín, como usted quiera, que impida que usted, que yo, que todo aquel que quiera se pueda acercar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Hoy podemos entrar por la puerta. El único impedimento, de nuevo, ¿sabe cuál es? Nosotros, el ser humano. Gloria a Dios. Y sabe que acá todo israelita que hubiera pecado, eso sí, debía atravesar esta puerta maravillosa, preciosa, y ofrecer un sacrificio por su pecado. Es decir, una ofrenda de paz. Como dice, después lo vamos a ver en Levítico, capítulo 4, verso 27 al 29. La única condición era ofrecer un sacrificio, que también apuntaba a quién, a Cristo, ¿verdad? Hoy también, para poder llegar a Dios, tenemos que venir a través de Cristo. Amén. Él es el sacrificio, Él es el que ya se ofreció por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También nos encontramos con que hay solo una puerta. Hay solo una puerta para entrar al tabernáculo, hay una sola puerta para entrar al atrio. En principio era el atrio, porque era hasta donde podían llegar. El pueblo podía llegar hasta el atrio, el sacerdote hasta el lugar santo. Y la parte más adentro, para el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y tanto el sacerdote tenía que acercarse con sangre, como el sumo sacerdote tenía que ir hasta el lugar santísimo con la sangre, con sangre. Hay solo una puerta. Muchos hoy en día proclaman, no importa por qué puerta entre, mientras sea en el nombre de Dios, dice mi nota acá. Al cabo todos los caminos llevan a Dios, como dice mucho, dice todos los caminos conducen a Roma. Pero cuando hablamos del camino, hay solo un camino, hay solo una puerta. Cuando nos estamos refiriendo a Dios, cuando nos estamos refiriendo al Evangelio, no hay muchas puertas. Y cuando hablamos de puertas podemos hablar de religiones, podemos hablar de ritos, podemos hablar de ceremonias, podemos hablar de cosas que pueda hacer la gente, de caminos o atajos que la gente dice por acá. No, es solamente una puerta y solamente un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo también, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, ese, dice, entrará y hallará pastos. Amén. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Así que hay solo un camino y hay solo una puerta. Por Cristo, hermanos, tenemos entrada al Padre. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 18 y en el capítulo 3, verso 12. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual el hombre pueda ser salvo, solamente en el nombre de Jesús. Dice Pablo a Timoteo. Solo Él es el Salvador y no hay otro que pueda salvarnos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente Él. Qué hermoso que es el Señor. Así como esa puerta que simbólicamente representa al Señor. Porque todo el tabernáculo nos está apuntando
a Cristo, nos está apuntando a alguna arista de Cristo, alguna obra que hizo Cristo en la cruz, a la obra, en general a la obra del Calvario. Esa puerta hermosa, porque hecha de tantos colores hermosos como el azul, la púrpura, ¿verdad? El carmesí, el lino blanco. El que miraba esa puerta decía, qué belleza. Por esa puerta también habla de la belleza que es nuestro Señor. Qué bello es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros Él es hermoso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esta puerta, dice las Escrituras, que un día se habrá de cerrar, no habrá más oportunidad. Cuando Noé, ¿se acuerdan cuando vimos a Noé también en Génesis? ¿Se acuerdan quién era Noé? Aquel, podrían decir algunos, aquel loco que hizo un barco grande, porque para muchos en aquel tiempo debía de ser un loco, como para muchos hoy, ¿verdad? Nosotros podemos ser tildados de locos porque predicamos que Cristo viene. Bueno, él predicaba, ¿verdad?, que iba a venir un diluvio, que al final vino un diluvio. Y se acuerda que él hizo aquella barca, y luego que entró él, su familia, los animales, de dos en dos, Dios cerró aquella puerta. La puerta a la salvación en aquella oportunidad, porque aquel barco era la salvación para aquellos de aquel diluvio, se cerró. Se cerró. El que no había entrado por esa puerta, ¿qué pasó? Murió ahogado, ¿verdad? Por el diluvio. También se cerró la puerta a la fiesta en el caso de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan que en Mateo 25, verso 1 al 10? Las 5 vírgenes insensatas que llegaron tarde porque se les había terminado el aceite y dijeron vamos a ir a buscar aceite, pero cuando tenían que haber tenido aceite porque tuvieron la oportunidad como las otras 5 prudentes. Si las otras 5 tenían aceite, ellas también tuvieron la misma oportunidad de tener aceite, pero se descuidaron, se fueron, ¿verdad? Y vino el esposo y se cerró la puerta. Se le pasó de largo la oportunidad. Hay solo 2 posibilidades: estar fuera o estar adentro. Ellos ahí en el tabernáculo tenían 2 oportunidades: estar afuera o estar adentro. Estar dentro es tener la salvación y la vida eterna, en el caso de nosotros, la iglesia. Estar fuera es tener la perdición eterna, estar perdidos eternamente. Para los que nos están escuchando de repente por primera vez, todavía la puerta está abierta. Todavía Cristo tiene sus brazos abiertos, dando la cordial bienvenida. Amén. Diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Bienvenido, bienvenida. Gloria a Dios. La pregunta es: ¿has entrado ya por la puerta? Por si alguien nos está escuchando por primera vez. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Rey de tu vida? El tiempo se acaba. Hay que decidir hoy si queremos estar dentro o estar fuera. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Yo pienso que la gente de aquel tiempo, nadie quería perderse la oportunidad de estar allí. De estar allí, porque sabían que Dios moraba allí. Hoy nosotros que vivimos en este tiempo, ellos viven en el tiempo de la ley. Usted y yo vivimos en el tiempo de la gracia. Hoy Dios ya no habita en aquel tabernáculo, en el templo o en el monte, como pregunta allí, ¿dónde debemos de adorar a Dios? Hoy Dios habita en nuestros corazones. Jesús mismo dijo que vendrían a nosotros, el Dios Trino y Uno, y haría morada ¿dónde? En nuestros corazones. Pero de igual forma que aquellos que
que querían estar en la presencia de Dios. De igual forma nosotros hoy queremos estar en la presencia de Dios. Es más, queremos que Él habite en nuestros corazones. Y dice allí en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿La puerta de qué? De nuestro corazón. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué bueno es abrir la puerta a nuestro corazón para que el Señor habite en nuestro corazón. Dentro del atrio encontramos el altar del sacrificio, capítulo 27, el altar de bronce, verso 1, ahora volvemos para atrás. Versículo 1 dice: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Después de atravesar la puerta esa preciosa que tenía el atrio, o a la cual se entraba el atrio, ¿verdad? Lo que se va a encontrar, el primer objeto que va a encontrar es el altar del sacrificio, el altar de bronce. La palabra altar significa literalmente, en este caso, matadero. En este altar es donde se ofrecían los sacrificios que anteriormente mencioné al pasar, tanto de ofrendas de paz como por la expiación o por el pecado. No nos olvidemos que Dios exigía derramamiento ¿de qué? De sangre. Fue Dios el que hizo el primer sacrificio cuando Adán y Eva, ¿se acuerdan? Él fue el que mató animales y los cubrió ¿con qué? Con las pieles de los animales. Y alguien que siguió los pasos de Dios o la enseñanza de Dios, inmediatamente, ¿quién fue? Abel, que trajo también un cordero, una ofrenda, ¿verdad?, delante del Señor. Y así sucesivamente, cada uno de los hombres de Dios fueron trayendo sacrificios delante de Dios. Y ahora estos sacrificios son presentados en este lugar, el tabernáculo. Y aquí, dentro del atrio, de este primer, espacio del tabernáculo, de este recinto, encontramos dentro del atrio el altar de bronce. Lo primero que encontramos es el altar de bronce. En su interior, dentro de este altar, había fuego, el cual estaba continuamente encendido. Como cantamos a veces, en el altar de Dios el fuego está encendido. Ahora hablando de nuestros corazones, donde también el fuego tiene que estar encendido, ¿verdad? Pero acá en este altar estaba el fuego también encendido, porque ahí continuamente se estaban ofreciendo ofrendas de animales. Por lo cual no había descanso. La finalidad del altar era de ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre. Y la única que hacía expiación sobre el altar por las almas. No nos olvidemos que Dios exigía derramamiento de sangre. Y la única que realmente apaciguaba, como los otros días decíamos, la ira de Dios era la sangre. Y veré la sangre y pasaré vosotros. Dice allí en el Éxodo, capítulo 12. Todo lo que sucedía en el altar nos presenta o nos habla o nos presenta un cuadro de Cristo. El sacrificio allí que se ofrecía, aquel cordero, aquel macho cabrío. Eso habla de Cristo. El altar habla de Cristo. Los sacerdotes, que nos vamos a ver ahora en las próximas reuniones, hablan de Cristo. No nos olvidemos que Cristo no solamente fue la víctima, sino también fue el que ofreció el sacrificio, el sacerdote, el sumo sacerdote. Qué tremendo, ¿no? Él ofreció su propia sangre. Todo lo que sucedía en el altar nos presenta la cruz en la cual el Señor Jesucristo derramó ¿qué? Su preciosa sangre por ti y por mí.
Amén. Gloria a Dios. ¿De qué estaba hecho el altar? Estaba hecho de madera de acacia. Esta madera era procedente de un árbol que crecía en el desierto, al cual se denomina la acacia arábica, la cual es incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Duradera, que aguanta y aguanta. No se olvide que este altar hecho de esta madera incorruptible tenía que soportar ¿qué? El fuego. Por eso era hecho de este material, para que soportase el fuego. Además, esta madera estaba recubierta de bronce. Qué tremendo, ¿no? Esta madera habla, ¿sabe de quién? De Cristo. Porque dice Isaías en el capítulo 11, verso 1, y en el capítulo 53 también de Isaías, verso 2, que el Señor Jesucristo subió delante de Dios como un renuevo, como una raíz en tierra seca. El simbolismo de esta madera nos habla de la humanidad de Cristo. No nos olvidemos que Jesús era Dios, pero también era hombre. También era como uno de nosotros. Gloria a Dios. La madera, esta madera que estábamos mencionando anteriormente, nace y crece de la tierra. Así en las Escrituras se nos dice que Jesús nació de mujer, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, verso 4, y se le llama el fruto de la tierra en Isaías capítulo 4, verso 2. El Hijo de Dios, Jesús, que es el Dios verdadero y la vida eterna, por su profundo amor y gracia hacia el hombre, se hizo, también ¿sabe qué? Verdadero hombre. Verdadero hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y como dice la palabra de Dios, se tuvo que humillar para hacer posible el padecimiento, la muerte, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 14 y verso 17. Debía de hacerse hombre para que pudiese sufrir por nosotros, porque necesitábamos que un digno representante de quién? De los hombres, de los seres humanos. Amén. Cristo fue crucificado, dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 13, verso 4, en debilidad. Y es de esto mismo que habla la madera del altar. La madera de acacia era incorruptible. El Hijo de Dios era perfecto en su naturaleza humana. Su concepción fue por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, pero había las dos naturalezas en él. La divina y la humana. Él era Dios, pero también era hombre. Pero esta madera no solo era madera, sino también estaba recubierta ¿de qué? De bronce. La madera del altar estaba recubierta de bronce, el cual es figura de fuerza. Era el metal más duro que se conocía. El bronce es el resultado de una aleación entre estaño y cobre, de dos metales nobles y muy blandos que unidos forman uno muy resistente, que es justamente el bronce. Este descubrimiento, hermanos, fue de hace poco tiempo. Y este material se usa para las puertas contra incendio. Pero Dios ya lo había diseñado hace miles de años antes. Porque esto que estamos hablando del altar, que era de madera y que era de bronce, no hace 2 días, hace miles de años. Gloria a Dios. Una vez más, Dios se adelanta, ¿sabe a qué? A la ciencia. A la ciencia. Gloria a Dios. En la Biblia, usted va a encontrar cosas que hoy están descubriendo que ya en la Biblia
ya estaban escritas. Y que en aquel tiempo capaz que ni las entendían mucho, pero ya estaban empezando a suceder, ya estaban empezando a pasar. Y hoy las están descubriendo y dicen, esto es algo de hoy, no, es algo que ya hace miles y miles de años, que Dios ya lo había dicho y que incluso algunas de ellas ya estaban en funcionamiento. Gloria a Dios. Qué tremendo que es Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Este bronce habla de fuerza, una fuerza que puede soportar el fuego del juicio de Dios. Esto se demuestra en Números, capítulo 16, donde se nos habla del juicio de Dios sobre los hijos de Coré. Mire usted qué tremendo. Después usted si quiere lo lee en su casa. Donde se habla de un juicio de Dios sobre los hijos de Coré, los cuales llevaban incensarios de bronce para ofrecer incienso indebidamente. Bueno, estos muchachos estaban mal delante de Dios y estaban ofreciendo algo que Dios no le agradaba. Iban con unos incensarios, dice, de bronce. ¿Qué les pasó? Cayó fuego del cielo y los consumió. ¿A quién? A todos. ¿Sabe lo único que quedó del fuego? Los incensarios de bronce. Si sería resistente el bronce, si será resistente el bronce al fuego. Ahí mismo el número 16, verso 36 al 39, dice que los incensarios de bronce quedaron intactos. En ellos había una fuerza que podía someterse al fuego del juicio de Dios y soportarlo. Bueno, de aquel bronce estaba cubierto el altar, porque allí en aquel altar de bronce donde se ofrecía aquel sacrificio, allí el juicio de Dios se manifestaba. Nadie tenía el poder como para someterse al juicio de Dios. Cristo fue el destino de este juicio y solo Él pudo resistirlo y afectar la obra de la redención y así efectuar la obra de la redención. Gloria a Dios. Sí, Cristo fue quien se puso delante de Dios en favor nuestro. Él soportó en la cruz por nosotros todo el peso del juicio de Dios. Tremendo, ¿verdad? Por eso hubo un momento que era tanto el peso, la carga, que él exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Dios lo hubiera dejado ahí a la deriva, no. Solo que era tanto el pecado que Dios tuvo en un momento que sacar los ojos de él. Ya no podía ver aquello tan oscuro que había sobre la vida de Jesús en la cruz. Era el juicio de Dios que estaba allí. Gloria a Dios. Él estaba efectuando la redención, pero para eso tenía que ir a la cruz y tenía que cargar con el pecado para que la misericordia de Dios pudiera alcanzarnos a nosotros. Pero no nos olvidemos que no solo la misericordia de Dios tenía que alcanzarnos a nosotros, sino que el juicio de Dios también tenía que ser cubierto. No nos olvidemos que Dios no solo pide misericordia, no solo da misericordia, no solo Dios es misericordia, sino que también su juicio. Misericordia y juicio, dice Dios, quiero. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Y ya terminando, gloria a Dios, encontramos también en el altar de bronce los cuernos. Estos cuernos estaban en las 4 esquinas del altar.
posiblemente fuesen usados para atar los animales, para los sacrificios. Salmo 118, verso 27, alguien que lo lea. Eran rociados estos cuernos con la sangre de la expiación. Y sabe que a ellos huían los culpables como un refugio. Jehová es Dios y no ha dado luz a tal víctima en cuerdas a los cuernos del altar. Gloria a Dios. Y en Éxodo 29:12 dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y en 1 Reyes 2:28, a ver si alguien encuentra ahí 1 Reyes 2:28. 1 Reyes 2:28 dice, y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Haciendo alusión a lo que decíamos anteriormente, que ahí huían los culpables como un refugio, para que no fueran condenados y fueran perdonados. El pecador quiere decir esto, que huye a Cristo para refugiarse, va a probar el poder de Dios en su salvación inmediata. En el momento que por fe echa mano a la sangre, el Dios Todopoderoso se va a poner de su lado, se pone de su lado. Y desde entonces en adelante será como cuerpo de salvación, y su torre alta o su refugio, como dice Salmo 18, verso 2. ¿Quién va a defenderle y le va a sostener? Gloria a Dios. De esta manera, hermanos, siendo el mismo Señor Jesucristo nuestro cuerpo de salvación, es poderoso para librarnos. ¿Para librarnos de qué? Nos libra de nuestros enemigos, nos libra del temor para servirle, nos libra del pecado para servirle también en santidad y en justicia, y de tantas otras cosas nos libra el Señor y nos libra. Amén. Porque Él es poderoso, gloria a Dios. Dentro del altar de bronce que estamos leyendo está la rejilla. Y ya voy a terminar con esto. La rejilla estaba situada en medio del altar del sacrificio. Su material era también de bronce. Dice el Éxodo 27, verso 4. Volvemos al 27, verso 4 al 5. ¿Alguien que lo lea? Y le harás un enrejado de bronce de obra de la rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Ahí está. Así la rejilla quedaba a una altura de un codo y medio, algo así como 67 centímetros y medio. La misma altura que tenía el propiciatorio o esta fuente, o este altar de bronce, perdón, ¿verdad? Bueno, y esto nos habla de algo maravilloso, la misericordia de Dios, pero también habla de la justicia, ¿verdad? Porque Dios habla de misericordia, pero también su justicia, ¿verdad? Tiene que ser satisfecha. La misericordia de Dios, que vendría siendo el altar de bronce, dentro de la misericordia de Dios, también el juicio de Dios tiene la misma dimensión. La misma dimensión que tenía la fuente, que era un lugar de misericordia, el juicio también tiene la misma dimensión. Gloria a Dios, porque la justicia de Dios tiene que ser ¿qué? Satisfecha. La justicia de Dios es satisfecha siempre y cuando haya un sacrificio, en el caso del tabernáculo.
La justicia de Dios hoy podemos decir que ha sido satisfecha porque hubo un sacrificio perfecto, una vez y para siempre, por cada uno de nosotros, o por cada uno de aquellos que le quiera recibir, que es Cristo. Amén. Él es el sacrificio perfecto. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, como vemos. Después seguimos la semana que viene, o dentro de 15 días. Todavía nos queda ver el fuego, porque dentro de este altar de bronce también había fuego. Había fuego. Y como dijimos, al pasar el fuego tenía que estar siempre ¿qué? Prendido. Día y noche. No se podía apagar el fuego. Pero dentro de este altar de bronce se ofrecían las ofrendas. Y algunas de las ofrendas una era por el pecado. Una era por el pecado. Otra era por la culpa. Había una ofrenda que tenía que ser del todo quemada. También había una ofrenda que era de paz. Había otra ofrenda que era de acción de gracia. Y así. Y había muchas ofrendas, pero algunas de ellas nomás, al pasar. ¿Sabe una cosa? Cuando vino Cristo, ya no fue necesario de hacer más sacrificio de estos animales que se ofrecían, el cordero, el macho cabrío, los palominos, porque algunos, los más pobres, ofrecían palomas. Cristo es el único sacrificio perfecto, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, verso 12. Se ofrecía el becerro, el cordero, las tórtolas. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que antes, en el Antiguo Testamento, acá en el tabernáculo, había un sacerdote que era terrenal. Ahora el sacerdote sabe que es celestial. Dice el escritor de los Hebreos, capítulo 4, verso 14. Antes era una ofrenda de ¿qué? De animal. Ahora es el Cordero de Dios. Juan 1:29. Y aquí dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, en el tabernáculo que estamos viendo acá en Éxodo, que apuntaba todo a Cristo, había muchas ofrendas, como decíamos anteriormente, continuamente ofrendas, para apaciguar la ira de Dios. Ahora una sola ofrenda hizo la paz entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hebreos 10:14. Antes había muchos sacrificios, ahora una sola vez, una vez y para siempre, dice Hebreos 10:12. Ya no es necesario que Cristo dé su vida año tras año, no. Ni siquiera año tras año, una vez y para siempre, y fue suficiente. Antes estaban de pie, ahora sentados. Dice que Cristo se sentó. Nosotros también nos sentamos con Él en los lugares celestiales. ¿Esto de qué habla? De obra terminada. Ya ahora no hay más nada que hacer, ya está todo hecho. Ahora lo que yo tengo que hacer es identificarme con Él, recibirlo en mi corazón, santificarme. Gloria a Dios. Porque sabe que desde la óptica de Dios, porque pasamos algunas cosas por arriba, porque claro, Dios no es santo, pero en la práctica, día a día yo tengo que tratar de santificarme. Amén. Pedro dijo, sé santo, porque yo soy santo. Gloria a Dios, ¿no? Termino. Antes nunca concluían los sacrificios. Nunca terminaban de hacer sacrificio. Todos los días estaban haciendo sacrificio. Ahora ha sido consumado para siempre. Jesús dijo, consumado está. Antes el perdón, ¿sabe cómo era? Temporal. Por eso se ofrecían sacrificio tras sacrificio. Ahora, una vez por todas. Amén. Gloria a Dios. Hemos sido perdonados, hermano. Antes no se quitaban los pecados. ¿Sabían?
ahora hemos sido purificados. Hemos sido purificados por su sacrificio, dice 1 Juan 2:7. Qué tremendo, ¿no? La sangre de los animales no quitaba los pecados, apaciguaban la ira de Dios, cubrían. Ahora la sangre de Cristo borra el pecado, quita el pecado. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Todo esto está hecho, nada queda por hacerse, la obra ha sido del todo consumada. Qué bueno, ¿no? Tan solo queda ir y aceptarla por fe. Poner la mano sobre la ofrenda, sobre lo que Cristo ha ganado para nosotros, extender la mano por la fe, reconocer la culpa, el pecado, confesar los pecados delante de Dios, no al sacerdote o al pastor, sino a Dios. Gloria a Dios, es lo que cada hombre debe hacer, cada mujer debe hacer para entrar en el descanso, en el reposo de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios está completamente satisfecho. Y Él descansa en la obra hecha por el Hijo en la cruz. Y cuando todos los redimidos estemos arriba en el cielo, no vamos a cantar de nosotros mismos, por cuanto no somos dignos por sí mismos, sino que vamos a cantar lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él sí, nosotros no, porque todo es gracias a Él. Amén. Que Dios le bendiga. Oramos dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos pasado hermoso, creo, en la presencia de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por habernos permitido estar junto con los hermanos, Señor, participando de este tiempo hermoso, precioso, adoro en tu presencia. Señor, gracias te damos, Señor.